¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Buenos días, licenciado. ¿Cómo le va? Licenciado. Buenos días. Buenos días, Licenciado, buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo es si no han activado las cámaras? No se olvidarán, por favor, de activarlas. Buenos días, licenciado. Muy buenos días con todos. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. Y el día de hoy, apoyar también a la selección. ¿A qué horas jugamos? A las 5. ¿A las 5 o a las 7? Profe, 7, las 7. Excelente, muy bien. Tenemos que apoyar, ¿no? Ya saben, de igual manera, pues, gane o pierda, tenemos que estar ahí. Bien, chicos, no se olvidará, por favor, también de revisar la plataforma. Me imagino que las actividades o las pestañas en donde ustedes tienen que subir los trabajos de artística y de ciudadanía ya deben estar habilitados, ¿no? Bueno, eso lo vamos a revisar al final, por favor. El día de hoy vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de Arabia y los orígenes del Islam. Como ustedes saben, prácticamente el Islam es una religión sumamente grande en el mundo y es una de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Como ustedes saben, el término monoteísmo representa directamente a la adoración de un solo Dios, ¿no? Uno de los máximos representantes, por no decir el pionero del Islam, fue el representante conocido como Muhammad o Mahoma, ¿no? Que en base a este personaje tuvo el crecimiento, el desarrollo de esta gran religión. Y los sitios sagrados en donde prácticamente tienen sus costumbres, sus tradiciones religiosas, son conocidos como la mezquita. Miren, por ejemplo, acá, sí, en estas imágenes que observamos son los sitios sagrados de los islámicos. Muy bien, avanzamos, por favor. Arabia y los orígenes del Islam. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Muy bien, la señorita Francisca Araceli, por favor. Sí, no, parece que tenemos problemas en la conexión, señorita Francisca. No, no le escuchamos, ¿sí? Ingresemos otra vez, por favor. Mientras tanto, me ayuda la señorita Carmen Alicia, por favor. Buenos días, licenciado. Gracias. Muy buenos Arabia días. y los orígenes del Islam. En el siglo XVI, Siglo sexto. ay, perdón, en el siglo VI completa irrupción en el mundo entonces conocido de una nueva religión monoteísta, revelada y universalista, que contiene en su seno todos los elementos de una gran civilización, puesto que es la vez religión, mundo y Estado al mismo tiempo que ley la Sharia, moral, formal de vida y cultural, y esta religión que, al igual que el cristianismo y el judaísmo, marcaría el futuro de la humanidad. Nace el desierto de Arabia para conocer entre los siglos XVI por el Siglo VI, el siglo IX. siglo VI, en extraordinaria expansión entre el siglo X.
decadencia, aunque justo cuando el Islam árabe bereber es atacado por todas partes, será capaz de iniciar una nueva expansión dirigida a la conquista del extremo oriente del África negra. Gracias, Excelente, licenciado. muy bien, muchísimas gracias, Diez. Ahora, si bien es cierto, el origen, en ese caso, de esta religión, sí, se establece en el siglo VI, ¿no? Ahí directamente se establecen tres partes fundamentales de su religión, ya que es Estado, mundo y religión. Es decir, todos prácticamente establecen sus parámetros religiosos dentro del Estado islámico y obviamente ellos tratan de cumplir todas sus normativas, costumbres y tradiciones, ¿no? Ahora, si hacemos una comparación directamente con las otras religiones monoteístas, tienen bastante similitud, ¿no? Sin embargo, cada una de ellas establece sus propias cosmovisiones religiosas, ¿no? Por ejemplo, dentro del Islam tenemos a Muhammad o Mahoma. Dentro del cristianismo, ¿con qué representante apareció el cristianismo? ¿Con Jesús? ¿Con quién será? Y que fue crucificado, tenía 12 apóstoles. Jesús. Con Jesús. Muy bien. Entonces, con él prácticamente aparece la religión del cristianismo, ¿no? Y otra religión monoteísta, en este caso es lo que se conoce como el judaísmo, ¿no? Y en cambio, dentro de los máximos representantes o dentro del personaje que dio vida a esta religión, fue el pastor de Abraham. Sí, entonces realmente comparten bastante similitud y además de ello, en este caso se establece que en Arabia, en la península arábiga, entre los siglos 6, 9 y aproximadamente hasta el siglo 10, tuvo lo que es una gran expansión, ¿sí? Esta religión en general, ¿no? Aquí de igual manera también logramos observar, sí, los sitios sagrados. Ahora, si bien es cierto, vamos a determinar cómo estaba la península arábiga antes de la llegada directamente de esta nueva religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Garrido? Sí, buenos días. Buenos días, por favor. La Arabia preislámica. La península de Arabia se halla situada en el sudoeste de Asia, junto al Golfo Pérsico y el Océano Índico, mientras que el Mar Rojo la separa de África. Comprende la Arabia Félix, montañosa y llena de verdor, el Yemen, y la Arabia de los desiertos, inmensa extensión de arena y rocas, sembrada de oasis de palmeras de dátiles. A comienzos del siglo VII, Arabia estaba poblada por beduinos nómadas, que conducían sus rebaños de cabras y sus caravanas de camellos, mientras los que habitaban en las ciudades se dedicaban fundamentalmente al comercio, exportando dátiles, perfumes y productos de lujo procedentes de la India y de Etiopía. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que la península arábiga como tal no tenía pues una unión, sí, entre las comunidades, entre los territorios, entre las tribus, y que obviamente estaban directamente constituidas por beduinos nómadas, ¿no? Es decir, que iban de un lugar a otro, y que eventualmente para aquellos años del siglo VII prácticamente estaban en comienzo de un comercio sumamente grande, exportando lo que son dátiles, perfumes, productos de lujo, especialmente procedentes de la India y Etiopía, ¿no? Si bien es cierto, eso de una u otra manera permitió directamente tener un crecimiento dentro de su civilización, ¿no? Pero obviamente no gozaban de una organización bien determinada, no gozaban de un gobierno bien estable. Además de ello, prácticamente contaban con una religión politeísta, ¿no? Es decir, cada uno tenía pues su propia religión y la mayoría de estos dioses estaban representados con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de Arabia, ¿sí? Me ayuda, por favor, la señorita Gina Patricia, por favor. Buenos días, licenciado. Tierra Buenos de días. encuentros. Arabia era la tierra donde se
entrecruzaban dos grandes imperios en decadencia. El imperio bizantino al norte, heredero de la tradición pagana greco-romana, pero dominada por judíos y cristianos. Y el imperio persa de los sasánidas al este, que había sido capaz de derrotar a los bizantinos y crear la gran civilización oriental. Al norte de esto estaban los reinos de los lajimies de Ira y los gazaníes de Siria, que habían entrado en contacto con las civilizaciones persas y bizantinas. La zona costera estaba poblada por marineros que emigraban a la costa africana. Al sur de la India y Insulindia, las ciudades más importantes eran La Meca y Yathrib, posteriormente llamada Medina. Ambas eran centro caravanero y emporios mercantiles, ya que se encontraban en la ruta más importante que enlazaba el Extremo Oriente y Siria. Muchas gracias, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, para aquellos años Arabia era conocido como la tierra de encuentros, ¿no? Es decir, obviamente que estaban rodeados por grandes imperios. Uno de los imperios en decadencia era el imperio bizantino, ¿no? Como ustedes saben, el imperio bizantino prácticamente fue la continuación del imperio romano, ¿no? Y que eventualmente logró directamente fortalecerse 1000 años más a la raíz, en este caso, de la decadencia del Imperio Romano y eventualmente obtuvo el nombre de Imperio Bizantino, ¿no? Y que en este caso también terminó en los años de 1453 con la conquista por parte del Imperio Turco Otomano, ¿sí? Mientras que del otro lado también podemos encontrar el imperio persa de los sasánidas al este, que obviamente lograron derrotar a los bizantinos, crearon una gran civilización oriental. Sin embargo, también contaban con problemas políticos, problemas económicos y eventualmente estaban en decadencia, ¿no? Si bien es cierto, el sitio de la península arábiga prácticamente a la ubicación en donde ellos se encontraban tenían pues acceso a diferentes territorios y lograban directamente extender sus productos en el Extremo Oriente y Siria también, ¿no? Ahora, vamos a determinar en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son las características, ¿sí? De uno de los máximos representantes, por no decir del pionero, que dio paso a esta gran religión, ¿sí? La vida de Muhammad o Mahoma, ¿sí? Que fue el personaje icónico, ¿sí? Que dio paso directamente a esta gran civilización y además de ello estableciendo normativas, características y sobre todo destacando el nombre de su Dios, ¿no? Conocido con el nombre de Alá. Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Alba Rocío, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. La vida en Mahoma. Mahoma nació en la Meca de aquellos tiempos, una pequeña localidad rodeada de desierto en la parte occidental de la península de Arabia, así, a pocos kilómetros del Mar Rojo. Pertenecía al ancla, así de la tribu de los
Juárez, algo así dice. Y su padre, Ad-Ayán, murió antes de que él naciera, por lo que era huérfano. Fue acogido por su abuelo ¿qué dice? Al-Mutan. Bueno, jefe de los Asim. Los primeros años los pasó con su madre, Amina, una mujer de otro clan, que siguiendo la costumbre para salvaguardarlo con de los rigores verano al Meca. Lo mandó al desierto primavera y otoño para criar a los recién nacidos, de las familias ricas de Mahoma. Fue criado por Alima, esposa de un pastor saudita, que sintió pena al verlo tan desvalido. El niño quedó huérfano de madre. A los 6 años de edad pronto le faltó también al abuelo y recibió el amparo de su tío Abu Talib, que dice mercader y guardián de Caoba, que disfrutaba de rango trascendental, dice. Mahoma tuvo a su primero allí como compañero de sus juegos de infancia. Gracias. A su primo Ali, muy bien, excelente, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, Mahoma prácticamente nació en la Meca, ¿no? Es un sitio sagrado de los islámicos, ¿sí? Y que eventualmente su vida, pues, no fue una vida feliz, por decirlo así, ¿no? Tuvo mucho sufrimiento, perdió a su abuelo, perdió a su madre y en este caso a corta edad. Eventualmente su niñez, su juventud como tal, no tuvo pues una trascendencia, ¿no? Si bien es cierto, él prácticamente tuvo una gran ayuda de Alima, en este caso, que era una pastora saudita, y que eventualmente ella le ayudaba, ¿no? Dentro de su adolescencia. Sin embargo, su vida cambió cuando, en este caso, se casó con Khadija. Khadija era la viuda de un mercader sumamente importante de la Meca y eventualmente, gracias a que tuvo ese matrimonio, logró pues mejorar sus condiciones de vida, logró viajar de un sitio al otro, aprender diferentes culturas y eventualmente pues tuvo un conocimiento sumamente acelerado, ¿no? Y obviamente era uno de los representantes junto a Khadija más importantes de la Meca para aquellos años, ¿no? A pesar de que su niñez, su infancia, realmente fue una situación sumamente difícil, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que cuando prácticamente Khadija tomó en matrimonio a Mahoma, eventualmente cambiaron sus condiciones de vida y además de ello tuvo lo que es la posibilidad de viajar a diferentes sitios de comercio, ¿no? Ahora, aquí también se establece el contacto que tuvo pues Mahoma con un arcángel. No sé si recordamos cómo se llamaba el arcángel que tuvo un contacto con una mujer y le dijo que estaba embarazada. ¿Se acuerdan? ¿Quién era esa mujer? Era el arcángel Gabriel. Buenos días, Lice. Excelente, muy bien, junto a María, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este personaje también se le hace referencia en la representación de Mahoma, ¿no? Porque se establece de que este ángel tuvo un contacto con él y dio paso al crecimiento de esta nueva religión, ¿no? Muy bien.
Aquí también podemos determinar que el matrimonio entre Jadilla y Mahoma estuvo más o menos entre los 25 años que él tenía, ¿no? Cuando se dio la expansión religiosa en base a Mahoma, se dio justamente a los 40 años de edad. Sí, a los 40 años de edad, en donde prácticamente tuvo ese acercamiento y empezó pues con la expansión de esta nueva religión, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Revelaciones. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Giovanni? Lice, muy buenos días. Muy buenos días. Ahorita voy a darle un poquito de chance. Las revelaciones. Siendo Mahoma un hombre tranquilo y reflexivo, pasaba muchas de sus noches meditando en una cueva. Subía a una cueva en la montaña. Bajaba ahí situada en la región de Hejaz, a, a 3,2 kilómetros de la Meca, la actual Arabia Saudita. Allí recibió sus primeras revelaciones, la primera revelación de Mahoma, la revelación la noche del de la mano del arcángel Gabriel, siendo el profeta un hombre de 40 años de edad y un mercader muy rico y respetado. Mahoma se llegó a sentir muy confundido e inquieto con esta revelaciones, dudando y temiendo por ella, totalmente perturbado por esta visiones que parecían tan reales. Pensó lo peor. Su primera esposa, Jadía, Jadía, ah, que se ani- Jadía animó a Moana a escuchar, a interpretar las revelaciones de Arcángel Gabriel. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Miren, si bien es cierto, se establece que la época de meditación de Mahoma eventualmente lo hacía en la montaña Jabal al sur, ¿no? Aquí directamente se establece, ¿sí?, que tuvo el contacto con el arcángel Gabriel, ¿no? Y eventualmente, pues, le indicó el nacimiento de esta religión y él, a pesar de que ya tenía 40 años de edad, eventualmente estuvo confundido dentro de este contacto que tuvo con el arcángel y evitando y pensando también lo peor, logró directamente expandir esta nueva religión, ¿no? Recordemos que para aquellos años, dentro de las tribus beduinas era muy difícil expandir otra nueva religión porque ellos obviamente tenían sus propias posturas religiosas y otros grupos, en este caso agresivos o de élite que siempre estaban en conflictos, era el grupo de los berebere que se les conoce, ¿no? Eventualmente ellos también tenían su propia religión y para aquel entonces era muy difícil expandir pues la religión, en este caso que le había mencionado el arcángel Gabriel, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente se establece que su esposa Jadilla fue la primera discípula adoptando el Islam de esta nueva religión a su pensamiento y a su forma de vida, ¿no? Si bien es cierto, ganó
popularidad en plenos años. Sin embargo, también tuvo una persecución y una huida que se le conoce como la Ejira de Mahoma, ¿no? Es algo similar a lo que en este caso tuvo el mismo Jesús. No sé si recuerdan tal vez cuando Jesús fue al desierto, ¿por cuántos días fue? 40. 40 días. 40 días y y 40 40 noches. días, dicen. Y 40 noches. 40 días y Y 40 40 noches. noches. Muy bien. Entonces, prácticamente fue algo similar a lo que tuvo pues Jesús, ¿no? Después, obviamente, al volver, en este caso, a la Meca, eventualmente comenzó directamente la expansión de esta religión, pero además de ello, estableciendo un libro sumamente importante conocido como el Corán. Ahora, si bien es cierto, en este caso, Mahoma nunca escribió el Corán, él solamente iba al templo, a la plaza, les indicaba esta nueva religión, eventualmente el califa Abul Mahar, siglos después, estableció todos los documentos, ¿sí?, que fueron escritos a oídos directamente de Mahoma, ¿sí?, los escribía en este caso sus discípulos, ¿sí?, y recopiló y eventualmente se conoció con el libro de El Corán, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, en la Biblia destaca directamente como el libro más importante, en este caso, de los cristianos. Para los judíos, dentro del judaísmo, se establece como la Torá, como uno de los libros emblemáticos, ¿no? Entonces, cabe recalcar que cada religión tiene un representante, sus como visiones religiosas y además de ello, pues, su libro emblemático, ¿no? Aquí también podemos hablar de la Ejira entre los años 620. Miren, por ejemplo, la Cava, ¿sí?, es justamente la imagen que teníamos acá. Sí, esta directamente es el sitio, ¿sí?, más importante del mundo religioso islámico. La Kaaba se le conoce, como ustedes pueden observar, lo que es una especie de un cuadro en el centro, sí, sumamente grande, de color negro, y además guarda directamente los escritos de los primeros profetas de Mahoma. Sí, entonces es un sitio sumamente religioso y que obviamente sirve de tradición hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los islámicos establecen lo que es no representar imágenes, o también conocido como no representar idolatrías. ¿Qué es la idolatría? Tal vez son Sí, de los Adorar tiempos mucho a una antiguos, imagen. de, Adorar, la, sí, adoración de de imagen. Excelente, las, muy, de las muy imágenes bien. Adoración antiguas. a una Adorar imagen. una imagen, ¿no? Dentro de los O una islámicos estatua. establecen que el único representante, o al único en este caso, que de igual manera representan en pintura o en escultura, es primero a Mahoma y a los primeros profetas, nadie más. Y por ende se establece que Mahoma es el mensajero de Alá. ¿Sí? Alá, que obviamente pues es el nombre con el cual representan al Dios de los islámicos, ¿no? Si bien es cierto, en ese caso existieron una serie de factores que permitió que el Islam se expandiera por toda la península arábiga, ¿no? Si bien es cierto, a la edad de 40 años, Mahoma comenzó su vida religiosa, sin embargo, existía lo que es un político conocido como Omar Bakur, que eventualmente siempre estaba en contra a la postura o las enseñanzas de Mahoma, ¿no? Sin embargo, a la muerte de Mahoma en los años 622, eventualmente él se convirtió pues en uno de los máximos representantes y seguidores de Mahoma. Y él, al tener un poder político, económico, social, cultural sumamente rentable, permitió que esta religión se expandiera pues por toda la península arábiga en un principio y después pues por todo el mundo en general, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día nosotros podemos determinar que los islámicos son muy entregados, muy apegados a su religión y que obviamente tratan en este caso de adentrarse lo que son a las enseñanzas de Mahoma directamente encontradas en el libro de El Corán,
¿no? Entonces, si bien es cierto, se representa solamente a Mahoma, a los primeros seguidores de Mahoma, y de ahí no se representa a nadie más. En este caso, también ellos establecen a la llegada del Hijo de Dios. Sí, dentro del cristianismo se establece de que Jesús fue el Mesías, es decir, el Hijo de Dios, ¿no? Mientras que para los islámicos establecen de que Jesús fue un profeta más, ¿sí? Y por ende, pues, ellos están esperando la llegada de su Salvador, ¿no? Hoy en día podemos determinar que tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones sumamente importantes en el mundo y además de ello tienen bastantes feligreses, por decirlo así, que día a día pues optan por sus tradiciones, costumbres y viven directamente expandiendo su religión por todo el mundo, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ninguna, Lice. Eso es como el Buda, disculpe, Lice. Sí, dígame. Ese es como el Buda, disculpe, Lice, que adoran así más o menos, como en China, Bueno, el adoran caso al Buda. del budismo, bueno, esas son religiones más asiáticas, ¿sí? Y en caso del budismo, prácticamente no son religiones como tal, sí son más que todo corrientes filosóficas, ¿sí? O representan formas de vida. En el caso del budismo se establece, ¿no? Como Buda, uno de los máximos representantes. También esta religión está en el hinduismo, en donde nos habla lo que son las conductas de vida que tenemos que tener una persona. ¿Sí? Y dentro del Islam, obviamente, pues comparte bastantes similitudes con la religión cristiana y la religión judía. Si hacemos una comparación, ¿sí? Cada una de ellas tiene bastante similitud. Por ejemplo, en el caso directamente de la representación, ¿no? De sus dioses, de sus libros, si hacemos una comparación de lo que dicen sus conductas de vida, sus formas de vida, sus mandamientos, sí, tienen bastante similitud. Sin embargo, cada una de ellas, pues, lo establecen a su manera, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, ¿alguna otra duda, por favor? Sí, ellos también creen en Alá. Son de la ¿Quién? misma, ¿Los islámicos? sí, Sí, Alá, hoy, su ya, Dios, el único representante, nadie más. Alá y su mensajero Mahoma, nadie más. Por ende, solamente representan a los dos. ya. Disculpe, Alá para ellos, ¿qué Dios es? El Dios Todopoderoso. O sea, Jesucristo o Bueno, en el caso directamente de Alá, es justamente como el Dios del cristianismo, Jehová. ¿Han escuchado ese término, ese nombre? sí, Excelente, muy bien. Entonces tiene esa misma representación, ¿sí? Es pensé que justamente era, como la Virgen María. Por ejemplo, nosotros conocemos a la Virgen María. Sin embargo, en diferentes territorios tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en México, ¿con qué nombre conocen a la Virgen? Virgen de Guadalupe. Muy bien, Guadalupe. excelente. Aquí, en Quito, ¿cómo se conoce a la Virgen? La Virgen del Quinche, La Virgen del La Virgen. Quinche. En Loja, la La Virgen del Virgen del Cisne. Cisne. la Virgen del Cisne. Muy bien, entonces, en este caso, ¿no? Tienen lo que son diferentes representaciones dependiendo del sitio, ¿no? Pero Alá es considerado pues el Dios supremo de los islámicos y al cual rinden reverencia. ¿Sí? Ya, una pregunta ahí, dice, ¿por qué Claro, ellos dígame. dicen, yo muero por Alá, pero matan, o sea, gente, mato por Alá? Bueno, en ese caso, pues, como en toda religión, también existen personas que lo interpretan mal, sí, lo interpretan de diferente manera y no acorde a lo que se establece al Corán, ¿no? Dentro del Corán establecen el cuidado a la vida, dentro del Corán establece el cuidado hacia otro ser humano. Sin embargo, pues hay diferentes personas que obviamente no lo hacen acorde al Corán y eventualmente pues tienden a cometer este tipo de errores, ¿no? Y haciendo mención, pues, obviamente, a su Dios importante, conocido como Alá. Mm, sí, porque pensé que era otro Dios, o sea, Otra así como religión. otra religión. Ah, Alá. no, el mismo.
El mismo. A No me he las sentado a Maus. averiguar. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda, inquietud, por favor? Porque yo sí tengo algunas. Gracias, Licen, por Muy sacarme la bien. duda. Excelente. Como quedó todo claro, puedo preguntar, ¿verdad? Excelente. Claro, A claro. ver, Adelante. como todo es democracia, aquí todo es democrático. Así que, para que digan, el profe me preguntó, impuso nada, todo es democrático. Ok, voy a hacer 3 preguntas. 3, nada más. Si me contestan bien, a las personas que obviamente elijan, ¿sí? Tendrán 10 todo el mundo. Ahorita, todos los que estamos en clases. Sin embargo, no responden bien, tendrán una tarea o una actividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, Lice. Adelante. Excelente, muy bien. Entonces, como todos pusimos atención, todos comprendimos el tema del día de hoy, comienzan unas 3 Está preguntitas.